Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al lanzamiento el informe sobre estimados de prevalencia de infertilidad. Mi nombre es Nandita Tate y voy a ser su anfitriona durante esta sesión. Estoy en la OMS, en el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, y soy quien encabeza la red IBP, una red de afiliados de la sociedad civil dedicados a diseminar y apoyar el uso de los lineamientos de la OMS sobre planeación familiar y derechos de salud sexual y reproductivos, y nos da mucho gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Como saben ustedes, la SDSR es un programa muy importante para difundir este tipo de trabajo, y he trabajado yo durante muchos años con las mujeres sobre este tema, y agradezco mucho a los investigadores y a toda la gente que participa en la creación de estos estimados que permitirán elevar el tema de la infertilidad en nuestra agenda de SSR. Tenemos una agenda muy nutrida el día de hoy. Vamos a comenzar con comentarios iniciales de la doctora Pascal Alotey. Después hablaremos de los detalles sobre los métodos que se usan para la producción de estos estimados presentados por la doctora Marie Tomá. Después le daremos la palabra a mi colega Guitao Mumbrú de la OMS para presentar los hallazgos clave, y después tenemos una sesión de panel en donde tendremos un moderador que hablará de perspectivas globales y también de las perspectivas de país y de pacientes. Y por último, escucharemos al doctor James Carey con comentarios finales, y terminaremos la sesión con información sobre la comunidad de práctica que tendremos sobre el tema de la infertilidad. Antes de comenzar, algunos avisos. Por favor, estén conscientes de que este webinario será grabado y se publicará en el sitio de la OMS y en el canal de YouTube. No vamos a tomar preguntas en vivo debido a la limitación del tiempo, pero los alentamos a presentar sus preguntas con el botón de preguntas y respuestas en la parte de abajo de su pantalla, y trataremos de contestar sus preguntas directamente o darle seguimiento después del webinario. Y por último, es un placer contar con el servicio de interpretación para esta sesión en inglés, francés y español. Pueden darle clic al icono del globo y seleccionar el idioma en el que desean escuchar esta sesión. Gracias a las intérpretes por ayudarnos con este trabajo y hacer que esta sea una sesión de inclusiva. Y ahora, si me lo permiten, quisiera presentar, déjenme ver si está ya conectada. Bueno, no veo que esté presente la doctora Pascal Alotey todavía, así es que podemos pues aplazar nuestros comentarios iniciales. No, perdón, acaba de unirse. Entonces es para mí un placer presentar a la doctora Pascal Alotey. Ella es directora del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, especialmente el programa especial de SDSR, y para nosotros es un placer darle la bienvenida para que nos diga algunas palabras de bienvenida. Gracias, doctora Lote. Tiene usted la palabra. Adelante. Una disculpa por el retraso. Tuve problemas tecnológicos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinario en el que hablaremos sobre el informe que acabamos de sacar a la luz, que informa que la infertilidad es un problema de salud que afecta a 1.6 millones de personas en todo el mundo durante toda su vida reproductiva. La infertilidad en este contexto es una enfermedad del sistema reproductor de las mujeres y de los hombres, en donde no lograr un embarazo después de 12 meses de tener relaciones sexuales sin protección durante 12 meses o más. Y lo que escucharemos en este informe es que la infertilidad es una preocupación de salud pública importante, porque puede tener impactos negativos sobre las vidas de las personas afectadas por ella.
Además de las propias tensiones de fertilidad, la procreación está aunada a presiones de la sociedad. En países como el mío, el embarazo sigue siendo crítico para la percepción de lo que es la feminidad y de la percepción de lo que son las parejas. Y el fracaso implica estigmas. Las personas que tienen infertilidad sufren de ansiedad y de depresión que tiene ramificaciones en la salud mental y el bienestar psicosocial. Existe riesgo también de violencia asociados con la infertilidad y generalmente los intentos por recibir tratamientos implican problemas sociales. Uno de mis principales mensajes es que en la ICPD que se realizó en 1994 recalco, se identificó la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad como una de las series de acciones prioritarias para lograr la salud reproductiva. Y sin embargo, a la fecha, la infertilidad no ha recibido casi ningún tipo de atención en las políticas de salud y la investigación. Y como Gitao mostrará, el costo de la atención a la infertilidad es un reto enorme para muchas personas, lo cual aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza y los problemas, especialmente para muchos hogares. Millones de personas enfrentan dificultad en lograr cubrir estos costos, lo cual hace que sea un problema serio y que también crea una brecha enorme en términos de salud para aquellos afectados. Por esta razón, la OMS requiere acceso universal para tener acceso a un cuidado de infertilidad adecuado y que los datos sobre este problema también sean incluidos en distintos programas de salud para que se hagan más esfuerzos para que este tema ya no quede de lado en estas políticas. Sabemos que el tratamiento para la infertilidad no es barato, pero esta constituye una oportunidad para poder incluirlo en la agenda y asegurar que donde esté disponible este acceso sea equitativo. Ahora quisiera devolverle la palabra a Nandita para que Gitao y los expertos que han trabajado en este esfuerzo nos den más detalles. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y creo que esto es de verdad el inicio de una agenda mucho más amplia. Gracias. Gracias, Pascal, por estos comentarios y nada más, insisto en que es maravilloso que esto ahora forme parte de la agenda de SDSR. Ahora, la doctora Marie Toma de la Universidad de Maryland, quien es una profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Familia en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Maryland, quien nos hablará acerca del proceso que se utilizó para desarrollar estas estimaciones. Le damos la palabra a la doctora Marie Toma. Adelante. Muchísimas gracias por la introducción y por la oportunidad de hablar con ustedes acerca de los esfuerzos para evaluar la infertilidad en los estudios basados sobre la población. Como muestra esto, pues la infertilidad es un problema y sí, la infertilidad tiene que ver con muchas de las metas de desarrollo del milenio y básicamente se trata de establecer estimaciones sobre la prevalencia de la infertilidad en la población en general. Esto proviene de una visión sistemática establecida por la OMS que se enfoca en dos preguntas principales. La primera que presentaré en esta presentación es ¿qué enfoques se han aplicado para calcular la infertilidad entre los estudios representativos a nivel nacional de la población? Y cuáles son los tipos de datos que se requieren para crear estas estimaciones y las fortalezas y debilidades de cada enfoque. Siguiente diapositiva. Brevemente, realizamos una revisión sistemática y un metaanálisis de los estudios de prevalencia de la infertilidad. Incluimos estudios obtenidos de muestras representativas e incluimos a todas las regiones y entre 1990 y marzo del 2021 no hubo ninguna restricción de idioma y ninguna restricción en términos de diseño.
La información descriptiva que se extrajo ha sido aplicada durante métodos analíticos. Para resumir nuestros enfoques, vamos a hablar de los mismos y hablaremos de sus principales ventajas y limitaciones. Hemos identificado 6 enfoques principales. Los 3 primeros son los que llamamos enfoques basados en la duración y los otros 2 generan medidas binarias de manera directa o indirecta, y el último enfoque es una estimación basada en modelos que se utilizó en combinación con uno de los primeros 5 enfoques mencionados. La mayoría de los estudios que identificamos aplicaron el método binario directo. Siguiente diapositiva. Los diseños prospectivos incluyeron participantes durante un periodo de relaciones sexuales sin protección y se dio seguimiento a la capacidad de embarazo. La fertilidad se define en estos estudios como un tiempo de espera al embarazo mayor al umbral, que es de más de 12 meses. Se considera una fortaleza de este estudio y un estándar especial para el cálculo de estos estimados. Nos basamos en la recopilación de datos de exposición y resultados, pero quizás la información sea limitada porque las muestras generalmente se restringen a los planeadores de los embarazos y no da seguimiento a la implementación comparada con otros diseños. El diseño retrospectivo incluye participantes que se inscribieron después de una duración de intento de embarazo durante el periodo de relaciones sexuales sin protección. Al igual que los estudios prospectivos, la fertilidad se define como el tiempo que toma embarazarse por encima del tiempo especificado. Las fortalezas de este diseño es que tenemos muestras representativas que son más fáciles de evaluar porque se pueden implementar en una sección del diseño. Periodos más largos de recordatorios o tiempos o plazos que no haya terminado en el embarazo generalmente son difíciles de calcular, y por eso estos diseños están basados en los embarazos, porque las preguntas tienen que ver con un dato específico del embarazo, y el reto es que esta meta subestima la infertilidad porque se excluyen aquellos que nunca se han embarazado o no pueden embarazarse. Siguiente diapositiva. El último de estos enfoques tiene que ver con el diseño de duración actual, que es un nuevo enfoque para estimar este tiempo del embarazo a partir de diseños transversales. Este enfoque muestra participantes que han logrado embarazos durante el plazo especificado, y esto se utiliza para establecer una distribución de tiempo al embarazo para la distribución y la infertilidad a partir de dicha distribución. Las fortalezas son similares a los que ya se han mostrado antes en las muestras representativas, que son fáciles de obtener, pero a diferencia de ciertos otros estudios, este diseño incluye personas que no han podido lograr concebir durante el plazo establecido. Las limitantes son que el tiempo al embarazo se estima, no se observa, y esta estimación se basa en ciertas hipótesis estadísticas. Siguiente diapositiva. Clasificamos el cuarto enfoque como una medida binaria de embarazo, y esto incluye a participantes que no han sido capaces de embarazarse durante un tiempo específico de 12 meses. Y esto los diferencia de los enfoques basados en duración, que hablan del tiempo total y se definen a posteriori. Las fortalezas de este enfoque es que los participantes se cuestionan directamente sobre la definición de infertilidad que se utiliza en el estudio, y esto se enumera de manera específica en el mismo, pero esto
nos permite tener respuestas limitadas y en tiempo límite de infertilidad, y la clasificación puede seguir siendo un problema durante periodos más largos. Definimos el quinto enfoque como una medición de la infertilidad construido que utiliza los datos sobre el uso de anticonceptivos, las actividades sexual, el, el estatuto de la relación. Este enfoque ha sido utilizado para tener los datos de las encuestas usando el índice de fertilidad. Estos son semejantes a otros estudios con respecto a los estudios y se presta a tener las decisiones. Sin embargo, tiene preguntas indirectas en cuanto a la época del embarazo o la duración de los intentos. También en cuanto a estos enfoques, están consolidados en esta diapositiva los desafíos generales en los 5 enfoques que se incluyen cómo mejor manejar las intenciones de embarazo, que no siempre se están identificando como el intento. Podemos también la revisión de la información con respecto a los intervalos más largos o más cortos, y se examinan las asociaciones, la necesidad de hacer estas asociaciones para ver el tiempo para concebir, y esto se basa en ambas definiciones. La siguiente, por favor. Esto me lleva al enfoque final, que es basado en modelo que utiliza los elementos de los enfoques anteriores, y esto nos lleva a modelos estadísticos. Incorpora las variantes claves en cuanto al estimado. Las cuestiones de fortalezas son las fortalezas de este enfoque, es que puede hacer una relación en cuanto a las fuentes de datos muy disponibles. También va a depender de una medición de información que no siempre está a disposición. La siguiente. No, voy a concluir con ciertas recomendaciones en cuanto a la estimación y sobre el registro. El primer, debe haber un conjunto de preguntas que se deben desarrollar basadas en las encuestas de la población. En cuanto a una definición de 12 meses, según con las definiciones de la OMS, al seleccionar un enfoque metodológico hay que considerar las fortalezas y las limitaciones, las fuentes de los datos, los recursos disponibles y la validez de los mismos. Después de la recopilación de los datos, los estudios deben de tener preguntas detalladas en las encuestas, supuestos y numerador y denominador, y si es posible, deben proporcionar una estratificación por edad y por sexo. Y finalmente, al hacer las comparaciones entre un estudio y otro, debemos recordar de que hay que comparar estimados con definiciones semejantes. Estas comparaciones también tienen que tener otros factores contextuales que podrían afectar la fertilidad, incluyendo los tipos de anticonceptivos en cuanto al tratamiento de la infertilidad. Muchas gracias y con mucho gusto responderé a alguna pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, Marie, por tu muy detallada presentación, tu muy clara presentación con respecto a un asunto que es muy complicado, sin duda. Ahora voy a presentar al siguiente orador, el doctor Gitao Mburu. Es científico en la Unidad de Atención a la Fertilidad y la Anticoncepción,
Él va a recordarnos algunos de los hallazgos más importantes de este campo. Entonces, Gitao, te damos la palabra. Muchas gracias, Nandita, y a los colegas que se han unido a nosotros para esta reunión sobre los estimados de prevalencia de la infertilidad. Voy a dar una visión general de cuál será mi presentación. Todo ser humano tiene el derecho de alcanzar una norma de tratamiento de la infertilidad como un componente importante de sus derechos sexuales y de salud reproductiva. El acceso universal a la salud reproductiva y sexual. Esto es un muy importante elemento en cuanto a la igualdad y el desarrollo sostenible de las mujeres. Por lo tanto, hay la necesidad de tener datos actualizados y monitorear el avance a este respecto. En la organización nos hemos embarcado en un ejercicio para analizar la infertilidad en el mundo, tomando en cuenta todas las medidas y los usos en cuanto a la infertilidad. Además, los datos disponibles de distintas poblaciones que se han publicado entre 1990 y 2021. Hemos seguido esta manera de enfocar. Hemos visto los distintos enfoques. Esta sería una estrategia completa, toda la literatura que se puede utilizar para estos análisis. Hemos incluido muchos estudios que no se incluyeron con distintos criterios en cuanto a la población, informes sobre la prevalencia o los momentos de la recopilación de los datos. Más concretamente, incluimos los estudios diseñados para ser representativos de la población en general y que hablaron de la prevalencia de la incidencia acumulativa, que habían reunido datos durante o después de 1990 que hablaron de la definición. Esto fue de mayor importancia para nosotros en cuanto a los enfoques ante la infertilidad. Usamos estudios que usaban la definición de 12 meses. El siguiente criterio de inclusión es ver estudios que presentaban datos originales, ya sea que utilizaran análisis primarios o secundarios. Estuvimos abiertos a incluir distintos diseños de estudios, incluso estudios de cohortes e incluso de control de casos en cuanto a la población general para la zona de estudio y los datos de la línea de base y ejemplos de la población general antes de que empezaran las intervenciones. La siguiente, después vimos distintos enfoques que se utilizaron para medir esto. El tiempo para la duración, el enfoque de la duración del enfoque, la retrospectiva, las actuales, las autorreportados. Por las razones que ya se dieron en las presentaciones anteriores, esto se consideró de importancia. La siguiente, por favor, de los 133 estudios, la mayoría, 101, nos dieron sobre la definición en cuanto al tiempo, la definición que da la OMS, la cual nos dice que es posible y utilizar una definición de la fertilidad de 12 meses, para la de 22 meses, también la de definición de 6 meses y esta es nuestra computación de los propios estudios. La edad ha sido muy importante, 66 estudios que incluían a participantes que estaban en la edad reproductiva, que se definían muchas veces de manera distinta, de 20 a 39, de 20 a
después de los 30, muy pocos de los estudios tenían participantes y muy pocos hablaban de personas que estuvieran después de esta edad, lo cual hubo 66 estudios que solamente se han incluido a personas que estaban casadas o estaban en unión libre, y en unos cuantos estudios con respecto a basarse en esta recomendación. Quiero pedir que hables un poco más lentamente porque tenemos la interpretación al francés y al español y queremos cerciorarnos de que esto funcione bien. Hubo una variación regional, como vieron aquí, en cuanto a la disponibilidad de los datos, los que estaban en cuanto a los 12 meses, y hubo más estudios que compararon los países de bajos ingresos con los países de ingresos intermedios. Aquí tenemos países de la región de sudeste de Asia y el 9% del número total de los estudios, y estos nos proporcionaron los sistemas de 12 meses de estas regiones. Esta diapositiva nos muestra los rangos de la vida de 12 meses, la prevalencia. No voy a entrar en detalles porque están en el informe y dentro del tiempo de vida, que fue bastante amplio en cuanto al periodo de infertilidad. Aquí tenemos algunas de las limitaciones con respecto al sistema. Siguiente. Como pueden apreciar aquí, existen variaciones en los rangos de estimados de infertilidad reportados por distintos métodos de medición. Estos se mencionan aquí, especialmente los valores extraordinarios del enfoque reportado. También aplicamos un metaanálisis de las proporciones para periodos de 12 meses de infertilidad y también tenemos estimaciones por categorización de países, regiones del mundo, tipos de personas que contestaron la encuesta, etcétera. Siguiente, el metaanálisis se aplicó únicamente a estudios que reportaron 12 meses de infertilidad conforme a la definición de la OMS, es decir, una enfermedad del sistema reproductor masculino-femenino definido como la imposibilidad de embarazarse después de 12 meses de tener relaciones sexuales sin protección. Se excluyeron datos de periodos de 6, 24, 36 o 60 meses con base a la prevalencia, etcétera, y se realizaron 84 estudios con datos sobre estimaciones de 12 meses para dos medidas de prevalencia. La prevalencia de vida es la proporción de una población que ha experimentado la infertilidad en su vida y la prevalencia de periodo es la proporción de una población que tiene infertilidad en cierto momento, un intervalo de tiempo que puede haber sido vigente o haberse presentado en el pasado. Los resultados de este análisis muestran que tenemos una prevalencia de infertilidad de 17.5% y el periodo de prevalencia fue de 12.6%, con un 10.7 y 14.6% también. Esto implica que una de cada 6 personas en edad reproductiva experimenta infertilidad durante su vida y sabemos que esto se utiliza para dar un indicio del tipo de servicios que serán necesarios para prevenir o para ofrecer atención o cuidados de salud relacionados con la infertilidad. Esto nos da un indicio correcto de la importancia de la infertilidad en un periodo reproductivo específico. Después estratificamos la prevalencia por país y clasificación de niveles de ingresos. En esta categoría no hubo diferencia. La prevalencia de la infertilidad fue 17.8% en países de altos ingresos,
y de 12.6 en países de ingresos medianos y bajos, lo cual no muestra una diferencia considerable. Además, la prevalencia en cuanto al periodo de infertilidad fue de 12.6% en estos dos tipos de países, de ingresos altos, medianos y medios. Hubo una tendencia a una mayor prevalencia de infertilidad de por vida en la región Asia-Pacífica y menos en la región africana. Sin embargo, estas diferencias regionales, si las analizamos, no son concluyentes debido a los intervalos de confianza que se muestran en pantalla. Como pueden ustedes ver, la prevalencia de la infertilidad de por vida en la región occidental y del Pacífico es únicamente 20% para las Américas, 16.5% en Europa, 13.1% en la región africana y 10.7% en la región del este de Europa. Y sin embargo, esto es importante, la mayoría de los intervalos de confianza se traslapan, por lo tanto no podemos llegar a conclusiones específicas sobre este tipo de prevalencia en cuanto a su variabilidad por región. Notamos una situación similar con otras regiones y las diferencias aquí muestran que este es un problema que afecta a todas las regiones, en todos los países y en todos los niveles de vida. La metaregresión se aplicó para tratar de representar los efectos posibles en distintas regiones debidas al enfoque metodológico y tomando en consideración cómo se definió en estos estudios el metaanálisis y si ciertos factores se tomaban en consideración o no, así como ciertos denominadores comunes. En algunos estudios, la razón de imposibilidad de embarazo se incluyó, y en otros estudios los denominadores únicamente incluían personas que estaban tratando de embarazarse durante el periodo del estudio. Obtuvimos resultados similares y realmente estos no crearon diferencias significativas a señalar. También hubo estimaciones ajustadas por enfoque metodológico, como ven en la diapositiva, y estas realmente no fueron de gran consideración. La meta regresión fue consistente con lo que se encontró en las distintas estimaciones encuestadas y detectamos tendencias similares de mayor prevalencia de periodos de infertilidad en la región africana, seguida de la región occidental y del Pacífico, pero aquí vemos que estas diferencias no son concluyentes y establecimos no tienen intervalos de confianza y faltan datos sobre algunas regiones. También la heterogeneidad y las variaciones establecen condiciones que dificulten combinar distintos resultados de distintos estudios o incluso establecer cadenas de tiempo sobre los tiempos de prevalencia de infertilidad. La certeza de estas estimaciones se mide de baja a alta debido a la inconsistencia y a una serie de factores que contribuyen a esto, incluyendo los distintos métodos que se utilizaron para medir la infertilidad junto con la insuficiencia de estudios en ciertas regiones y países y la variación de las definiciones y criterios de exclusión que también contribuyeron a la degradación de este tipo de información. Siguiente. Estas estimaciones tienen distintas implicaciones. Las importantes a notar aquí son las preguntas que se utilizan para medir la infertilidad que deben incluirse en estudios de población a nivel país, y es importante que estas se apliquen para saber que tengamos datos confiables a nivel nacional que reflejen problemas de reproducción e infertilidad y utilizar definiciones consistentes. Como mínimo debemos de asegurarnos de utilizar la definición de la OMS de infertilidad y en otros casos puede haber otras necesidades que necesitemos cumplir para evitar esta inconsistencia. Aquí también se mencionan otras implicaciones clave. Quisiera nada más enfatizar que existen una serie de
siguientes pasos y oportunidades a considerar para asegurarnos de que estamos aprovechando la oportunidad de contar con más información de distintos países que nos permitan generar estimaciones a nivel país, y tenemos que asegurarnos que esos datos se distribuyan por edad, por género, para explicar la infertilidad y asegurarnos de que estamos desarrollando una manera integrada de recopilar estos datos de manera rutinaria. Utilizar una definición consistente es importantísimo, porque esto nos permite dejar de utilizar las definiciones equivocadas en muchos estudios. Descubrimos 150 publicaciones que no pudimos utilizar porque esos estudios no eran representativos de la población general, o porque la prevalencia de 12 meses de infertilidad no era aplicada, y el uso de definiciones consistentes nos permitirá tener evidencias basadas en los hechos y datos, ¿sí?, que nos permitan poder seguir estudiando este tema. Además, no sabemos cuántos millones de personas se ven afectadas por la infertilidad. Por el momento no lo podemos medir, pero recomendamos utilizar las proporciones de 17 y 25% para la infertilidad de por vida, y 26.6% para infertilidad en ciertos periodos. La extrapolación de estos datos nos permitirán tener cifras que nos darán ah, un tipo de información incluso más acertada en estos casos. Desde la perspectiva de la OMS, y esta es mi última diapositiva, quisiera decir que estamos trabajando en la creación de directrices para diagnosticar, tratar y prevenir la infertilidad, que publicaremos en un año. Pero esto constituye una verdadera oportunidad para asegurarnos de que estamos mejorando la inclusión de distintas poblaciones en los servicios de salud, y también el financiamiento de los servicios de salud. Más información sobre estos estimados estará disponible en nuestro sitio de web, y también tenemos un documento que se publicará en la revista de reproducción humana con un comentario sobre la necesidad de satisfacer los deseos de fertilidad de las personas, y quisiéramos reconocer las contribuciones de distintas personas en estos esfuerzos. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que quería presentar. Que Dios los bendiga. Gracias, Kitao, por esa excelente presentación. Es realmente interesante ver que 1 de cada 6 personas es afectada por la infertilidad, y que no hay discriminación en este problema. Todos se ven afectados en el mundo de distintas maneras. Gracias por sus presentaciones técnicas. Y ahora vamos a continuar con un debate. Voy a presentar al moderador de nuestra discusión de panel, doctor Ian Askew, quien acaba de retirarse de la OMS y que trabajó con nosotros en la oficina regional de la región de África, y antes fue el director del Departamento de Salud Reproductiva en la OMS. Ian, te cedo la palabra para que comencemos nuestro debate. Gracias, gracias, Nandita. Primero quisiera felicitar al equipo que conjuntó estos estimados. Ha valido la pena la espera, y creo que todos estaremos de acuerdo en esta sesión que estos estimados van a ser muy importantes para la creación de políticas, la promoción de estos asuntos. Y bueno, hay muchos problemas que ya identificó Gitao, y que espero yo que fortalezcan la creación de mayores datos para poder continuar apoyando estos esfuerzos. Tenemos 7 oradores maravillosos en esta sesión, y primero vamos a escuchar a 3 oradores que representan a socios globales que trabajan en estos problemas de estimados sobre infertilidad y servicios relacionados de salud, y tendremos también perspectivas de distintos países, y tendremos perspectivas desde el punto de vista de los pacientes. Vamos a comenzar con los 3 socios globales, y para mí es un honor presentar a nuestra primera oradora, quien es Apurva Yadav,
asesora técnica senior de demografía y salud, políticas de salud de la oficina de USAID. Ella maneja el programa de encuestas de salud y trabaja también con la oficina de censos y participa en el trabajo sobre recopilación de información para estas zonas. Aprueba, una pregunta para ti con relación a estos estimados. USAID, como muchos saben, ha apoyado durante mucho tiempo muchas encuestas sobre SDSR y otros temas, y apoyado muchos de estos programas. Hemos escuchado hablar de la falta de precisión de muchas de estas medidas. ¿Cómo podemos mejor integrarlas a las encuestas a nivel nacional y cuáles son los beneficios y desafíos que esto implica? Y desde el punto de vista de USAID y desde el punto de vista de SSR, ¿qué medidas podemos emplear para poder medir mejor la infertilidad? Gracias por la presentación y no me canso de mencionar lo mucho que me emociona el lanzamiento de estimados globales de prevalencia de infertilidad. Por supuesto, necesitamos una definición uniforme y esto marca un hito no solamente para la medición de SSR, sino para la promoción y las políticas que tú mencionaste, cosas que estamos manejando en USAID y en otras partes. Lo que se dice de que lo que se puede medir se puede realizar, se aplica a la infertilidad a partir de lo que Gibson y sus colegas han llamado el componente ignorado de la salud sexual y reproductiva para que se le dé mayor atención y mayor inversión. Esto realmente coincide con la liberación de una edición especial sobre planificación familiar e indicadores de SDSR, lo cual permite tener una medición mejor para indicadores de planificación familiar y mejorar la respuesta en términos de mayor demanda de medidas centradas en las personas para la planificación familiar. Y realmente esto determina la consideración del papel que juega la infertilidad, ya sea primaria o secundaria, y la manera en que se percibe o se diagnostica para asegurar que realmente estemos tomando en consideración los problemas que enfrentan las mujeres, los hombres y las parejas en términos de deseos y opciones reproductivas. Evidentemente, la infertilidad ha sido un componente clave en el informe de la Comisión Guttmacher-Lancet para acelerar el progreso de la salud sexual y reproductiva. En la última disposición de las encuestas y del cuestionario que se han aplicado, vemos que hay una nueva respuesta que menciona por qué las mujeres no quieren utilizar un método específico para evitar el embarazo. Y esto nos lleva a distintas razones que explican por qué hay mucha oposición a estos métodos. Por supuesto, estamos hablando de la falta de accesibilidad y otras razones. Y por primera vez se ha visto que los métodos que pueden causar una infertilidad son parte de esta respuesta y ahora se insta a los países a utilizar este cuestionario en Cote d'Ivoire, Burkina Faso y en Camboya, cuyos resultados se publicarán en breve y que nos permitirá saber las proporciones y también las subdivisiones. Las mujeres jóvenes van a utilizar planificación familiar o evitarán hacerlo debido al miedo a la infertilidad. Esto nos permitirá tener una mejor programación. Las implicaciones de tener estimados de prevalencia de infertilidad estandarizados es algo muy útil porque el tener un consenso sobre el tipo de medición permite que los participantes tengan mayor participación y habla de la importancia de ver la falta de atención a la salud sexual y reproductiva. No se toman en cuenta las necesidades de reproducción de sus poblaciones, el acceso a salud universal, etcétera, que también son cosas que deben de considerar muchas organizaciones para establecer los tratamientos. Y esto envía un mensaje claro de que la comunidad global se interesa en este tipo de acciones y no solamente hablar de empoderamiento, de justicia
reproductiva. Por supuesto que estos estimados de prevalencia de infertilidad permiten crear un mapa de ruta para distintos programas y permitirá que las encuestas tengan preguntas que se puedan plantear a hombres y mujeres sin necesidad de tener preguntas representativas. Y esto es importante, incluyendo lo que mencionó el doctor Guitaud con estos intervalos de confianza que se traslapan. Poder plantear estas preguntas abre un mundo de posibilidades una vez que los gobiernos de los países entiendan la magnitud de la importancia de la infertilidad en sus poblaciones. Programas como eh, la reducción del estigma de la infertilidad para parejas, el servicio, mejor servicio, capacitación y asesoría de infertilidad. Todo esto permitirá que la investigación nos permita entender las relaciones entre infertilidad y los resultados demográficos, la salud mental y otros asuntos que permitirán tener un programa más exhaustivo y permitirá que se desarrollen estos estimados para entender otros aspectos que no han sido considerados en la salud sexual y reproductiva. También tendremos mejor información sobre enfermedades de transmisión sexual y otros asuntos. Si estos programas van a asegurar que las personas y las parejas van a lograr sus metas, necesitamos tomar en consideración lo que importa a las regiones, a las comunidades y saber que incluir la salud sexual y reproductiva en los programas es algo crucial. Gracias, Aprueba, por este excelente resumen de muchas de las cosas que se están considerando por parte de tus colegas en USAID y esto tiene gran promesa para el futuro, el incluir este tema que recibirá la atención que merece entre las comunidades y las regiones. Ahora quisiera presentar a nuestro siguiente orador, Natalie Kapp, quien es obstetra y ginecóloga y ha dedicado su vida a la investigación, es la asesora médica senior para IPPF, fue directora médica de IPAS. Bienvenida, Natalie. Y nuestra pregunta para ti es, tú trabajas con IPPF, que es una de las organizaciones más grandes del mundo que proporciona servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la infertilidad en muchas partes del mundo. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de la manera en la que la IPPF enfoca los estudios de infertilidad, los éxitos, los problemas que has enfrentado y en relación a esta sesión, cómo estos estimados pueden utilizarse por la IPPF en la creación de distintos programas? Te damos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Ian. Es un gran placer estar aquí y quiero felicitar a la Organización Mundial de la Salud en cuanto a estos fabulosos estimados y espero muy pronto tener los datos para el manual en cuanto a... Yo soy de la Federación Internacional de los Padres. Se refiere esta organización a la provisión de servicios de atención a la salud sexual y nosotros tenemos servicios de este respecto. Me da mucho gusto hablar de lo que se ha hecho en los últimos del año pasado. Tuvimos 79 asociaciones miembros que nos dieron algunos servicios de infertilidad, incluyendo la asesoría, la consulta, la investigación, la gestación o la administración de 2 millones de servicios del año pasado. Unos 130,000 se refirieron a la inducción de ovulación y otros servicios para ayudar a la concepción. Hemos enfrentado una serie de barreras para esta atención. Hay que centrarnos más en anticonceptivos y servicios postnatales. Algunas de las experiencias que hemos tenido es que la participación de los hombres es un
desafío. La conciencia de las contribuciones del hombre es baja, incluso tabú en algunos lugares. La incapacidad de embarazo se ve como un problema de la mujer en muchas comunidades. Los conocimientos sobre la infertilidad en la población puede retrasar un acceso oportuno a los servicios. La mayoría de nuestros estudios, los servicios de infertilidad están disponibles en el sector privado, sobre todo, y son muy caros en los países de ingresos de bajo nivel, en donde la población tiene pocos ingresos. El gastar dinero en los servicios de infertilidad no es algo que se pueda lograr fácilmente. Hay un costo añadido y los esquemas de seguridad social por lo general no cubren los tratamientos de infertilidad. También hay barreras en las evaluaciones de los laboratorios basados en que estos análisis no están disponibles en muchas áreas. Por ejemplo, en América Latina hay 18 asociaciones miembros que ofrecen estos servicios y solamente el 7 pueden ofrecer los servicios de laboratorio. También hay una falta de integración de los servicios de infertilidad que tengan un más amplio sentido de la salud reproductiva y sexual. Se centran más bien en los aspectos de la planeación familiar. Muchos de estos significa que tienen poca capacitación, incluso cuando se están presentando los servicios, hay insuficiencia de personas bien capacitadas en cuanto a estos temas. En Burundi, por ejemplo, hay pocos capacitados y todos están en la ciudad capital del país y la mayoría se han entrenado en el extranjero. Desde el punto de vista de los pacientes, incluyen el costo y muchas veces se necesita un viaje que lleva tiempo, que puede ser muy caro y que puede limitar la geografía de los clientes, excluye a las personas de las áreas rurales. Esto es un problema serio en Nepal. Hay mucho estigma que esté relacionado con las expectativas sociales y hay una postura de cierta deficiencia que entonces puede llevar a niveles más elevados de abandono, de divorcio, tal y como lo oímos decir por Pascal hace un momento. En cuanto a esto, cómo se pueden utilizar estos servicios y que los datos y los estimados deberían apoyar el diálogo a nivel de política. Se podría guiar a los gobiernos, invertir en la entrenamiento, la alcance de dar más información al respecto. Esto se podría utilizar para estar a favor de paquetes de seguridad social. Los datos también podrían informar a las ONG y a los gobiernos dónde planear las actividades de entrenamiento y de atención a la fertilidad, de tener investigación de interés para nosotros, la investigación sobre la difusión de la implementación efectiva de los programas de fertilidad en los países de bajos y medios ingresos. Esto también podría hacerse con campañas de conciencia pública en cuanto a la educación sexual compleja y dar asesorías. Servicios de la IPPF podría verse acompañado por un programa firme o fuerte de concientización, hacer a un lado los estigmas y las malas ideas sobre esto, y tienen que ser sensitivos o sensibles al género y tener un apoyo psicológico y legal. Finalmente, tenemos un papel para entrenar a nuestros
a las personas que nos patrocinan, a nuestros patrocinadores. Esta es una área en donde el manual y las guías de la OMS serían de gran ayuda para informar sobre las asesorías a las parejas, así como las investigaciones de mejor administración de la fertilidad a fin de evitar los retrasos innecesarios de diagnóstico y tratamiento. Yo con muchísimo gusto aceptaré sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias a Natalie en cuanto a la primera parte de su presentación, al hablarnos de las realidades importantes, las dificultades de que sean disponibles sus servicios. Y la segunda parte de su presentación es un poco más, por supuesto, mucho más positiva en cuanto a cómo podemos enfrentar estos estigmas que están generados por la incapacidad de la fertilidad. Ahora pasamos al siguiente orador. Es un gran placer el presentar a Billy Balseca, que ha sido jefe de la rama de salud reproductiva con base en Nueva York, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Él ha trabajado también en UNICEF, tiene enorme experiencia en trabajar en distintos países por todo el mundo con este tema. Representa a la UNFPA, es decir, a la población, la Organización sobre Población de las Naciones Unidas. Quisiera preguntarle qué siente usted sobre el uso de estos estimados para influir en las actividades, para enfrentar la infertilidad. ¿Cuáles son las prioridades principales en cuanto a los servicios que financian otros aspectos de la atención a la fertilidad en los que está involucrado? ¿Y qué hay de este plan recientemente empezado? Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Felicidades a la OMS por haber lanzado este asunto de los estimados. Esto nos ayudará a todos incluyendo mi organización. Hay varios programas en donde queremos integrar los servicios de infertilidad y vamos a utilizar los datos que ustedes han mencionado. Algunos están fuera de la salud, otros están dentro del sector salud, otros están relacionados con ese sector, pero sabemos que esta violencia basada en género está influida por mucho. Hay muchas mujeres que han enfrentado las consecuencias cuando tienen cierta infertilidad. En cuanto a esta violencia por género, tenemos que revisar las cifras que se han mostrado. Al mismo tiempo, sabemos también que hay muchas diferencias entre la infertilidad masculina y la femenina. Muy a menudo la infertilidad se ha encontrado o buscado en las mujeres cuando en muchos países de ingresos bajos y medianos los tabús actuales culturales son muy difíciles. Lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros hemos encontrado, el aumento de infecciones transmitidas sexualmente, y vemos que efectivamente hay un aumento en estas infecciones en hombres y mujeres y probablemente algunos de los síntomas de estas infecciones no están presentes, no tienen los síntomas los hombres y las mujeres. Entonces, la detección de estas enfermedades transmitidas sexualmente es difícil. Hay otras áreas en donde es muy importante la integración. Una de ellas son prácticas dañinas, la mutilación genital. Sabemos que es un área sociocultural de tabú que tendremos que enfrentar para integrar estos servicios, y también fístula, una indicación de una mala atención obstétrica, y estas pueden causar la infertilidad. Estas fístulas impactan de manera
negativa a las mujeres y es más difícil que las mujeres alcancen una vida digna. Estas proporciones han tenido un gran impacto en la infertilidad. Los abortos peligrosos también son consecuencia de esto y tenemos que considerarlos. A mí me parece que lo importante es que tenemos que integrar cada vez más a la infertilidad en la atención de salud universal. La discusión a nivel global avanza en esta dirección y como comunidad mundial debemos de hacer más esfuerzos para integrar todavía más a la infertilidad en la cobertura universal de salud. Y también hay instalaciones de salud y trabajadores de salud que necesitan estar mejor capacitados. Evidentemente, este no será el primer paso para asesorar a las parejas en cuanto a infertilidad. Hay otras medidas como la obesidad que aumenta cada vez más en países de medianos y bajos ingresos. Tabaquismo también es algo que afecta. En este cambio de estilo de vida es algo que tenemos que comenzar a considerar y esta es la primera asesoría que podemos ofrecer por parte de una enfermera o de un doctor y también la prevención es importantísima, el contar también con medidas de alta calidad para evitar problemas como el que mencioné, fístulas u otros malos resultados de asuntos obstétricos y también la violencia de género es importantísima y es un elemento que tenemos que integrar a los servicios de salud, programas de prevención de violencia de género, planificación familiar, etcétera. Tenemos que trabajar desde el punto de vista de la prevención. Y por último, es necesario recordar que este es un enfoque basado en derechos. El derecho al embarazo también lo es y tenemos que asegurarnos que los derechos sexuales se cumplan para poder resolver todos estos problemas. Gracias, gracias, Willy. Y por mencionar varios puntos importantes, quisiera mencionar el primer punto que mencionaste, asegurarse que la infertilidad se incluya en los programas y presupuestos, porque como dijiste, está ausente en muchos y diste distintos ejemplos de cómo integrar la atención eh, y los servicios de salud relacionados con la infertilidad. También mencionaste que es importante que esto es un enfoque basado en derechos, es derecho de todos tener los hijos que la gente quiera cuando los quiera tener. Gracias por todos estos puntos tan importantes. Esto nos lleva a finalizar la primera parte del panel. Ahora vamos a ver las perspectivas de país y de pacientes. El primer orador que me da mucho gusto presentar ante ustedes es la profesora Soso Nene. Soso es profesora adjunto de medicina reproductiva y su especialista obstetra y ginecóloga. Encabeza la unidad de endocrinología e infertilidad reproductiva en el Hospital Académico Vico en la Universidad de Pretoria. Es autora de las directrices clínicas nacionales para concepción segura e infertilidad en Sudáfrica y representa el Departamento de Salud. Soso, sí, ¿estás ahí? Que veo que sí, bienvenida. Soso, la pregunta que yo planteo. Sudáfrica ha logrado muchos avances en el tema de infertilidad y atención o servicios para la fertilidad. La política de SDSR se incluyó para fertilidad y subfertilidad. ¿Podrías hablar un poco de qué implica esto para tu país, Sudáfrica, y cuál es la situación actual en cuanto a infertilidad? ¿Y cómo es que estos estimados pueden ayudar a seguir desarrollando esta política de servicios para infertilidad y fertilidad? Gracias. Gracias, Ciani, gracias a la OMS por haberme invitado a participar el día de hoy en este panel y para compartir la experiencia de Sudáfrica y representar al Departamento de Salud en mi país. En Sudáfrica, la infertilidad ha sido identificada y ha sido reconocida como un problema y ahora constituye
una de las prioridades para el SDSR. El Departamento de Salud respondió a este problema revisando las políticas, como dijo Ian, y en 2020 surgió una nueva política que se puso en práctica, que es la política de salud y derechos de salud sexual y reproductiva. Y estos objetivos se incluyeron en esta política, que básicamente establece que debemos de garantizar una concepción segura y servicios de fertilidad para todos, incluyendo prevención, diagnóstico y tratamiento de infertilidad. Después desarrollamos los lineamientos para concepción segura y fertilidad que se aprobaron en 2019, y al desarrollar estas directrices con la participación de varios actores en su desarrollo, incluimos distintos departamentos. Incluimos académicos, a la sociedad civil, grupos de promoción y a la sociedad profesional, y esto se hizo para asegurar que estas directrices se centraran en los pacientes, fueran exhaustivas y fueran incluyentes, y que adoptaran este enfoque de vida reproductiva en cuanto a problemas de infertilidad. Se lanzaron recomendaciones para prevenir la infertilidad, cuidados antes de concebir, también asesoría psicológica para pacientes que sufren de infertilidad, y también investigaciones basadas en hechos que sean efectivas en cuanto a costo, y también atención para grupos especiales. Después se decidió que ahora que ya teníamos una política implementada y que teníamos ya las directrices, que había llegado el momento de tener una planificación programática y poder tener estrategias de implementación para los servicios de infertilidad en nuestro país. Es importante entender la magnitud del problema de infertilidad en nuestro país, y en los últimos 3 años hemos iniciado un estudio para poder entender la prevalencia de la infertilidad en nuestro país. El estudio se ha terminado, pero tendremos que comunicar los resultados pronto porque estamos aún en la etapa de análisis de los mismos. Después, el Departamento de Salud reconoció que para poder mejorar el servicio y para ampliar el acceso a la atención de la infertilidad se requiere de una fuerza laboral altamente capacitada. Esta fue una estrategia para mejorar la capacidad de nuestros profesionistas capacitados, y también una estrategia para asegurar que haya mayores centros de excelencia para atender la infertilidad en el país. El Departamento de Salud desarrolló un programa de SDSR, en el que el tratamiento a la infertilidad forma parte de este programa, y también es un programa independiente. Hasta el momento, el país ha capacitado a más de 1,000 trabajadores de la salud sobre salud sexual y reproductiva, y especialmente en el módulo de infertilidad, y también se han capacitado a través de un hub de conocimiento que es una opción digital de este tipo de capacitación, y también ofrecemos capacitación presencial de más de 200 profesionistas, y hemos unido nuestros esfuerzos a la Universidad de Pretoria para ofrecer este tipo de capacitación a los profesionistas de la salud. La capacitación que se ha impartido se ha hecho a nivel público y privado, incluye especialistas, incluye doctores generales, enfermeros, asociaciones clínicas en todo el país. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues a nivel país, asegurar que logremos este nivel de excelencia para la atención a la infertilidad, y quisiéramos desarrollar indicadores para la infertilidad que sean relevantes para Sudáfrica, lo cual permitirá guiar las decisiones y la asignación de recursos para el tratamiento y administración de la infertilidad en el país. Y como alguien más ya mencionó previamente, en Sudáfrica también estamos avanzando hacia esta cobertura de salud universal para poder ofrecer
servicios contra la infertilidad y el acceso equitativo a estos servicios. Gracias, Ian. Muchísimas gracias, Soso. Esto ha sido información que realmente nos inspira y nos da una muy buena descripción de lo que está ocurriendo en Sudáfrica. Con el liderazgo del gobierno se ha logrado mucho en poco tiempo y constituye un excelente ejemplo de qué puede pasar cuando un gobierno realmente toma este tema en serio. Toda esta capacitación, la creación de programas educativos, etcétera. Me parece que realmente es un ejemplo vanguardista para lograr esta cobertura universal de la salud y muestra cómo se puede integrar la atención a la infertilidad si el país así lo decide. Gracias por esta plática tan importante y tan informativa y espero que esto inspire a muchos otros países a hacer lo mismo. Gracias, Soso, una vez más. Y ahora pasamos a nuestra siguiente oradora. Para aquellos de ustedes, bueno, antes de presentarla, antes de presentar a esta oradora, para aquellos de ustedes que están pendientes del reloj, nos quedan oficialmente 5 minutos más y tenemos 3 participantes más. Entonces, no quiero reducir el tiempo de participación de los oradores, pero espero que ustedes también consideren que es importante escuchar esta información y que se queden con nosotros un poco más de tiempo si no les importa. Voy a presentar entonces a nuestra siguiente oradora, María Victoria Mansur. Victoria es ginecóloga y obstetra que es especialista en la medicina reproductiva, medicina legal y capacitación y ha trabajado en el Departamento de Salud de Argentina desde el 2014 después de que se puso en práctica la ley de reproducción asistida médicamente. La pregunta para María Victoria es que Argentina ha hecho grandes avances en ofrecer estos servicios en el caso de la infertilidad y tienen también una cobertura muy amplia de ART. ¿Puedes hablarnos acerca de cuál es la situación actual después de que se implementó esta política? Y nos puedes dar algunos ejemplos de casos de éxito y cómo se ha integrado la atención a la infertilidad en los sistemas de salud primaria en tu país. Y también podrías hablar un poco acerca de cómo estos servicios se financian en Argentina, ya que este es uno de los mayores retos que enfrentan muchas personas y muchos países. También quería avisarle a todos que María Victoria va a hablarnos en español para que por favor se aseguren de tener el canal de interpretación correcto activado. Adelante, María Victoria, gracias. Muchísimas gracias por la convocatoria, muchas gracias a Nandita por la invitación, un placer poder ver todo el resultado que hubo de este trabajo. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. En la Argentina, como lo habíamos dicho, desde el 2013 tenemos una ley nacional basada en los derechos sexuales y reproductivos, con lo cual brindan una cobertura totalmente gratuita a aquellas personas que requieran algún tratamiento de baja o de alta complejidad, pero también a aquellas personas que tienen parejas homosexuales o personas solas, o personas que desean o requieren la criopreservación de gametos debido a alguna patología oncológica o personas también transgénero. Actualmente tenemos por ley 4 tratamientos de baja complejidad, y 3 tratamientos de alta complejidad. Estos tratamientos son financiados obviamente por las obras sociales en caso de que la persona tenga obra social, la medicina privada en caso de que esta persona tenga medicina privada, y la salud pública se encarga de aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura social. Acá en este mapa que podemos ver, en la Argentina estamos disponiendo actualmente de 5 establecimientos que son de alta complejidad en el país, que brindan acceso gratuito a las personas sin cobertura social, y 24 establecimientos que realizan tratamientos de baja complejidad. A nivel privado, en toda la Argentina hay alrededor de 96 establecimientos privados, así que hay una amplia cobertura, obviamente que es bastante heterogénea la geografía en nuestro país, por eso también hay regiones donde hay más densidad de acceso
y hay regiones donde obviamente deben de ser derivados a otras provincias. Y para tener un poco de noción, en este último, el último registro que tenemos en el año 2021, tenemos alrededor de 18.247 ciclos de estimulación realizados, y que han dado lugar a 2.716 nacidos vivos, todo esto en el sector privado. En el sector público, a partir del año pasado, hemos empezado a realizar una plataforma digital para poder llevar en tiempo real las estadísticas que nos competen al sector público y los tratamientos realizados. Como política, ¿sí? Más allá de sancionar una ley, tenemos también como lo primario, ¿sí? Como la meta, poder hacer la prevención y la detección precoz, ¿sí? Aquellas patologías que pueden llegar a ser intervenidas y tratadas en el primer nivel de atención. Nosotros tratamos de fortalecer este primer nivel, por eso armamos una guía que ahora está actualizándose para poder brindarle todas las herramientas al equipo del primer nivel y que se pueda prevenir aquellas patologías, así que si quieren escanear el QR, también va a estar en el chat el link para que puedan acceder. Estas guías están destinadas a la capacitación de las personas en el sector administrativo, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, biólogos, bioquímicos y médicos, obviamente, que no son dedicados exclusivamente a la fertilidad. Y obviamente como desafíos y como nuevos tratos tenemos obviamente aumentar la cantidad de tratamientos que se realicen en el sector público. Esto depende obviamente de los fondos nacionales, de fondos públicos. Mejorar también la tasa de embarazo de estos tratamientos que se realizan y también poder brindar mayor acceso a la criopreservación de gametos en el sector público, ya que tenemos actualmente 7 provincias de las 24 que forman nuestro país que brindan este servicio, así que estamos trabajando para aumentar y que todas las personas puedan acceder. Y por último también tenemos como proyecto el armado de un banco de gametos y embriones en el sector público a nivel nacional. Lo fundamental es que la medicina reproductiva en la Argentina es considerado la infertilidad un derecho sexual y reproductivo. El trabajo en la prevención es fundamental y el trabajo interdisciplinario es nuestro eje y por eso enfocamos siempre en las capacitaciones del equipo de salud que así lo sea. No sé si pude resumir en poco tiempo. Muchas gracias. Hiciste una presentación estupenda. Fue difícil porque está pasando tantas cosas en la Argentina, en particular muchos de los aspectos que presentaste, se han comentado también en los otros comentarios, están ocurriendo. Esperamos que este muy ambicioso programa beneficie a tantas personas como tú lo has mencionado y que siga adelante. Muchas gracias. Siguiente panelista quisiera presentarla, es Antoinette Rigatz, es epidemióloga con el Departamento de Salud de Nueva Zelanda y ella en particular se ha centrado en el impacto de las infecciones transmitidas sexualmente en la salud reproductiva y terminó sus estudios de doctora centrándose en la infertilidad. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Nos podrías hablar un poco acerca desde tu perspectiva que trabaja en Nueva Zelanda, nos puedes hablar del tipo de investigación que se está ocurriendo para estimar la infertilidad en nivel de país? Porque hemos oído hablar de regional, del estimado regional, pero ahora queremos conocer cuáles fueron los métodos, cómo se financió
Es decir, esto será muy importante para otros países que que oigan hablar de su experiencia en cuanto a sus propios estimados a nivel país. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí, hablar acerca de lo que está pasando en Nueva Zelanda en este tema. Al pensar en cómo hemos investigado esto, tuvimos mucha suerte porque tenemos a un grupo en el sur de Nueva Zelanda que está encargado de medir los resultados de la reproducción y que se han estudiado en los últimos años, a la edad de 30 años, cuando vimos los estimados de infertilidad. Y esto en 2015 se publicó y pudimos hacer preguntas muy parecidas a las que se han presentado aquí para obtener información al respecto. La primera pregunta es, ¿usted ha intentado 12 meses o más sin poder embarazarse? La segunda pregunta es, ¿utilizó usted ayuda médica para esto? Como una pregunta al respecto en cuanto a Nueva Zelanda, tuvimos dos preguntas combinadas al respecto. ¿Cuánto tiempo usted intentó embarazarse y lo resolvió con un embarazo? Entonces obtuvimos información directa cuando ocurría esto en 2015 como parte de mis estudios de doctorado. Obtuvimos financiamiento de la universidad. Ha sido difícil conseguir grupos interesados en esto. El estudio fue apoyado por el Consejo de Investigación en Nueva Zelanda y usamos muy parecidas preguntas hechas a las mujeres. Se publicó alrededor de la misma época y ambos estudios encontraron una prevalencia del 25% para las mujeres y uno de los estudios tenía el 22% para los hombres. Esto fue mayor, más elevado que los estimados anteriores que se utilizaron en cuanto a la guía, la información. Lo organizamos cuando lo analizamos antes de publicarlo. Hemos recurrido al Ministerio de Salud de Nueva Zelanda y tienen estudios muy amplios, nacionales, en, índice de respuesta del 98%. Y tuvimos la suerte de meter estas preguntas en ese tipo de estudios. Reconocemos que había que incluir la pregunta de el tiempo de intentarlo. Fue muy importante porque los estudios anteriores no se había hecho esta pregunta en toda la población en general. Y simultáneo a esto también ocurrió que hubo un estudio de cohorte clínico en donde vimos la atención de la infertilidad y en cuanto al tiempo de la intención de embarazarse. Hubo hallazgos muy importantes para nosotros. Encontramos que había algunos problemas con las manuales clínicas de la que están financiados públicamente aquí en Nueva Zelanda. Encontramos que la resolución de la infertilidad se vio afectada. Utilizando estos instrumentos en Nueva Zelanda, la información con respecto a la fertilidad, los instrumentos nacionales
los llevamos a la Secretaría o al Ministerio de Salud. Les mostramos que la infertilidad era un tema importante y que las guías, debido a la prevalencia de la infertilidad, era elevada. Perdón, hablando del COVID, yo tuve COVID hace una semana, entonces tengo que dar un trago de agua. Lo que quise decir es que la prevalencia de la infertilidad era igual en cuanto a la etnicidad. Tomamos esta información, la llevamos al Ministerio de Salud para tener un cambio en las guías, pero desafortunadamente esto fue en el manual con las guías, pero desgraciadamente esto fue antes del COVID y acabamos de salir de una fase aguda pandémica. Estamos haciendo una reforma al sistema de salud. Hemos visto algunas cosas positivas. Hace 2 semanas publicamos una estrategia Nueva Zelanda en cuanto a los servicios de maternidad para revisar este proceso de la reestructuración de la salud. Vamos a ver el estudio H45. No es divertido esto de que tengas COVID. Muchas gracias, Antoinette. Fueron asuntos muy importantes los que has mencionado, muchos desafíos al hacer investigación general. Buena suerte. Como lo dijiste, la etapa de las cohortes es un mecanismo muy importante de investigación, pero no es el más sencillo. En cuanto a la infertilidad, es críticamente importante, nos ha ayudado mucho, se ha generado información muy útil, en particular, como dijiste, se encontraron niveles más altos que en los estudios mundiales o globales. Señala a la importancia de disagregar o señalar los niveles sociales para tener un efecto político, para llamar la atención de quienes toman las decisiones. Me lamento mucho enterarme que estás enferma. Muchas gracias. Muchas gracias por tu colaboración. Lo que nos lleva a nuestra siguiente presentadora, Anita Fincham, que trabaja con Fertilidad Europea o Fertility Europe. Ella habla de los pacientes con fertilidad en Europa. Está trabajando con aumentar la concientización en Europa y aumentar la acceso igualitario a un acceso inocuo y eficiente a los tratamientos de fertilidad. Dado tu conocimiento de los países en Europa, según tú, ¿cuáles serían los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes cuando entran a este tratamiento de infertilidad o fertilidad? ¿Nos podría señalar lo que podría ser como modelo o que se podría mejorar el acceso? Si pudiéramos hablar en qué medida estos estimados de los que hemos oído hablar podrían ser útiles, en particular aumentar el acceso a la atención a la fertilidad. Muchas gracias, Anita. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar la perspectiva de los pacientes. Muchas gracias por todos los ejemplos para producir este importante informe. Nosotros representamos a los pacientes, queremos hablar en nombre de los pacientes. Son todos los que sin quererlo se han quedado sin hijos. Esto es en cuanto al tratamiento de fertilidad. En cuanto a las políticas, esto ha sido de gran interés para nosotros.
lo que sabemos es que la experiencia de la infertilidad puede ser algo que aísla y quizá, no sé, de las generaciones anteriores, a quienes los dejaron solos en una situación distinta debido a una situación social que rápidamente cambió, que cambiaron también los asuntos sociales, las relaciones sociales. A la gente se le dice que se conformen con menos apoyo por parte del Estado y que pues deben de concentrarse en obtener empleo y que después se preocupen por tener hijos. Y bueno, han visto que esto no siempre es posible y después son diagnosticados como infértiles y estas personas no están preparados para esto porque tampoco han recibido educación ni información sobre infertilidad, las limitantes que esto implica y tampoco sobre los tratamientos disponibles para tratar la infertilidad. Incluso si vemos el mapa de Europa que preparamos en conjunto con el Parlamento Europeo para Salud Sexual y Reproductiva y se basa en datos de ESHRE, podemos apreciar cuántos problemas existen en Europa. Y de verdad es muy triste ver que Europa está en una situación privilegiada comparada con muchas otras regiones del mundo. Entonces, tomamos en consideración los datos de este informe que ayudará mucho a todos nuestros proyectos a nivel europeo y también en cuanto a nuestros proyectos de promoción para poder mostrar las necesidades reales de pacientes que requieren tratamientos de infertilidad y que también permitirá a los formuladores de políticas entender la importancia de la educación y que esta educación, que esta información no puede provenir de solo las redes sociales y, no sé, anécdotas de personas que han tenido hijos más tarde en sus vidas o distintos problemas que han enfrentado con tratamientos de fertilidad. Entonces, lo que necesitamos en Europa y en todo el mundo es acceso equitativo a tratamientos de fertilidad seguros y accesibles. Y como sabemos, esto no es todavía una realidad en Europa ni tampoco en el resto del mundo, en donde la gente sufre de discriminación por cuestiones de edad, por su situación familiar, por su situación financiera, por su orientación sexual. Esto es inaceptable y queremos luchar a favor de la educación y también del acceso. Este año estamos trabajando en una nota técnica que permita explicar a los formuladores de políticas cuáles son las necesidades en Europa en términos de apoyo a pacientes que padecen infertilidad y aquellos que requieren tratamientos de fertilidad y también estamos planeando para final de año publicar el Atlas de Fertilidad y quiero pensar que va a ser un poquito más verde, pero los cambios no ocurren rápidamente. Es una herramienta excelente para explicar qué se necesita, herramienta maravillosa para educar a la gente y a las sociedades en cuanto a qué debemos de requerir de los formuladores de políticas, qué cambios se requieren, pero este cambio no ocurrirá tan rápido como quisiéramos y muchas personas no tendrán oportunidad de tener hijos porque evidentemente el tiempo es un enemigo de la fertilidad. Pero con este informe tenemos información muy valiosa, datos cruciales y los datos y la información son fundamentales para la realización de nuestro trabajo de manera eficiente
Y repito, esto es excelente como herramienta y necesitamos hacer que todos estos servicios de fertilidad estén disponibles para todos en la medida de lo posible. Gracias. Gracias a usted. Los temas que usted menciona y como se aprecia en el mapa, pues nos hacen ver que esta es una situación muy importante para Europa. Me da mucho gusto enterarnos de que hay luz al final del túnel, por así decirlo, y que las cosas están caminando en la dirección correcta en Europa para aquellos que buscan tratamientos contra la infertilidad. Gracias por sus comentarios al respecto y sé que hay muchas preguntas para usted en la sección de preguntas y respuestas, en la función de preguntas y respuestas. Con esto llegamos al final de nuestro panel. Gracias a todos los panelistas por toda la información importante que compartieron con nosotros, lecciones aprendidas y espero que sigamos participando con ellos y aprendiendo más de todos sus ejemplos. Ahora le regresamos con Nandita para concluir la sesión. Nandita, tienes la palabra. Gracias, Cien, por la moderación y gracias a todos los panelistas por sus excelentes experiencias a nivel mundial, país y de perspectivas de los pacientes. Es emocionante ver todo lo que se está haciendo. Gracias a todos por quedarse con nosotros. Estamos llegando al final de nuestra sesión, pero quería nada más presentar a nuestro siguiente orador, quien nos dará los comentarios finales, el doctor James Chiare, quien es jefe de la unidad de fertilidad de la OMS en el Departamento de Investigación sobre Salud Sexual y Reproductiva. Y para las conclusiones finales le damos la palabra a James. Gracias. Gracias, Nandita. Para mí es un placer estar con ustedes en este webinario. De verdad, felicidades a todos los que han hecho una presentación aquí por un excelente trabajo, a Guitao y a los muchos colegas que han realizado todos estos esfuerzos para que estos estimados hayan logrado salir a la luz. Sé que esto implica muchísimo trabajo, he visto muchos comentarios en el chat, hay muchas preguntas y espero que los panelistas y otros las contesten. En cuanto a mis conclusiones sobre el webinario, creo que es un mensaje que ha sido comunicado muy adecuadamente. Sabemos que la prevalencia es elevada en cuanto a la infertilidad y tenemos que seguir luchando para poder luchar contra este problema. Hay muchos problemas que se han mencionado y necesitamos seguir este enfoque basado en derechos y pedimos a todos seguir tratando este tema. Necesitamos más datos, mejores datos y necesitamos datos que puedan enfrentar las subdivisiones y cuestiones que no pudimos incluir en este estudio. Para nosotros existen muchos mensajes positivos, la gran cobertura en los medios, en las redes sociales, y creo que esto refleja la magnitud del problema. 1 de cada 6 parejas una de cada 6 personas enfrentan la infertilidad en algún momento de sus vidas. Eso, aunque es un tema importante, en este webinario nos ha permitido analizar el tema más a fondo, saber qué podemos hacer al respecto, escuchar cuáles son los esfuerzos que ya se están realizando para combatir la infertilidad, algunos de los desafíos que seguimos enfrentando, la importancia del acceso a reproducción asistida, también para personas que no están en relaciones heterosexuales y también hemos escuchado hablar acerca de la importancia que tiene el apoyo por parte del gobierno para ofrecer estos servicios. Ha habido mucha información proporcionada por los panelistas, por los presentadores, por los que participaron en la sección inicial y creo que
pues realmente no podría yo dar un buen resumen de sus puntos principales, pero puedo decirles que para mí esta marca un camino positivo hacia adelante e insto a todos a seguir promoviendo esta agenda y espero que la próxima vez que publiquemos los estimados globales podamos decir que hemos hecho mucho más para resolver este problema. Con estos breves comentarios llegamos al final. Gracias a Nandita y a IBP por haber sido nuestros anfitriones y por presentar esta agenda tan bien planeada. Gracias, Nandita. Gracias, James. Y una vez más, pues nuestro agradecimiento a todos los panelistas y a todos los participantes, más de 400 participantes en línea y 300 de ustedes se quedaron con nosotros a pesar de que nos pasamos de tiempo. Así es que apreciamos su entusiasmo sobre este tema. Voy a terminar anunciando esta comunidad de práctica que estamos lanzando para compartir más del trabajo que estamos haciendo nosotros y ustedes para intercambiar experiencias y poder seguir promoviendo este campo de la infertilidad todavía más. Por favor, únanse a esta comunidad de práctica. Para aquellos que han manifestado interés, los vamos a agregar a la comunidad y esperamos poder continuar con este debate todavía más adelante. Gracias a los panelistas, a los participantes, gracias a los intérpretes por permitirnos celebrar esta reunión en distintos idiomas y tener una mayor cantidad de participantes presentes. Que tengan un buen día y sigamos conectados. Hasta la vista.